Minecraft es un juego que a lo largo de los años fue adquiriendo una enorme popularidad en todo el mundo, llegando así a tener una comunidad de jugadores inmensa. Incluso hay mucha mercancía con su nombre, como mochilas, peluches, tazas y este traje Mi. Llegó a tal punto su popularidad que la comunidad empezó a pedirle a Mojang un evento en el cual reunirse toda la comunidad. Fue así como nació la Minecon. Este evento, además de ser una celebración para el mismo juego, se revelaban futuras actualizaciones y cambios que el equipo de Mojang nos habían preparado para añadirlas próximamente. Pero una semana antes de una Minecon, específicamente la del 2017, se nos reveló que por primera vez en la historia del juego, toda la comunidad iba a tener la oportunidad de escoger, mediante una votación, nuevo contenido para la próxima actualización. Y con cada Minecon posterior a esa, se continuó con la tradición, aunque quizá la votación de este 2020 será la última que tendremos por parte de Mojang, pero esto lo explicaré al final del video. Así que hoy veremos ese contenido eliminado que no logró ganar la votación y quedó en el olvido. Eso no quita que en un futuro no se pueda retomar alguna de esas ideas. A mí en lo personal me encantaría. Sin nada más que agregar, vamos a ver las opciones que no vieron la luz a lo largo de las Minecons. Días antes de la Minecon Heart del 2017, Mojang compartió una serie de videos donde Jeb, el principal desarrollador de Minecraft, nos explicaba las características y peculiaridades de 4 mobs muy distintos entre sí. Esto para que cuando llegara el día del evento y se abriera la votación, votáramos por el que más nos gustara en todo sentido. El primero de ellos es el monstruo de las profundidades del océano. Lo sé, no suena tan chido como luce, así que lo leeré con mi inglés de primaria trunca, aunque les duelan sus oídos. The Monster of the Ocean Deeps te atacaría extendiendo su tentáculo en forma de lengua para hundirte hasta las profundidades y ahogarte. Se impulsaría por el agua usando su extraña boca. Como su nombre lo indica, este mob spawnearía en las partes del océano donde los rayos de luz no tienen nombre. Con su diseño y características uno pensaría que fue de los finalistas, pero no fue así. Este mob fue eliminado durante la primera ronda, aunque realmente no fue por mucho. En su momento me decepcionó bastante, ya que me encantaba muchísimo el concepto de un monstruo de las profundidades y sus cualidades me encantaban, pero con el pasar del tiempo fui entendiendo que no iba a añadir mucho al juego en un mundo que llevara muchas horas. Igual parte de su esencia se conservó con la funcionalidad del bloque de magma, así que en el fondo está ahí. The Great Hunger. Es un mob de aspecto inofensivo que tiene una enorme boca y un gran apetito por los encantamientos. Naturalmente abriría su enorme mandíbula y se hundiría en el suelo, donde se camuflaría. Y si cualquier criatura o ítem cae sobre su boca, sería consumido. A lo que Jeb nos dijo, deberíamos haber votado por este mob, ya que podríamos haber usado sus habilidades a favor del jugador para añadir o eliminar encantamientos de los ítems. Sinceramente no entiendo muy bien cómo iba a funcionar este mob, ya que no se nos reveló mucho más allá de esa descripción, pero sin duda alguna era el mejor de todos, o por lo menos en mi opinión, ya que traía mecánicas muy buenas para su momento. No por nada quedó segundo en la votación, y al igual que el monstruo de las profundidades, su función se retomó más adelante con la llegada de la piedra para cortar. The Hovering Inferno. Posee un aspecto muy similar al de un Blaze, con escudos alrededor de su vara central que usaría para defenderse. Se generaría aleatoriamente junto con un grupo de Blaze a su alrededor. Me imagino que sería algo parecido a la mecánica de los jinetes esqueletos. Su ataque sería una onda de choque muy peligrosa e incluso mortal si no tuvieras pociones de resistencia al fuego. Sin duda alguna, este era mi favorito tanto en aquel momento como actualmente, ya que siempre me fascinó la idea de tener un jefe en el Nether, aunque probablemente sería más un mini jefe como el guardián anciano o el devastador. ¿Qué mejor jefe para el Nether que un Blaze con esteroides? No entiendo cómo pudo obtener tan malos resultados en la votación, quedando solamente en tercera posición. Cuando anunciaron la Nether Update me ilusioné bastante, ya que creí que retomarían la idea, pero ya todos sabemos que no fue así. Aquí las cosas cambiaron un poco, ya no sería solamente una votación de 4 opciones para añadir un único mob, sino que ahora serían 3 opciones, pero sería un rework total a un bioma, presentando 3 características novedosas para cada bioma, con la posibilidad de que solo gane una de las 3.
La sabana. Aquí se agregarían los baobabs, las termitas y las avestruces. Los baobabs tendrían 4 bloques de ancho y serían muy altos, aunque realmente no sé si más que los de jungla. En aquel entonces creía que los baobabs reemplazarían a los de acacia, pero parece que no sería así, ya que en el fondo se puede apreciar uno de ellos. De las termitas tampoco explicaron mucho, pero encontré un post de la comunidad que me llamó la atención y les dio características en caso de que sean añadidas. En resumen, estas se encontrarían en los desiertos, las mesas y obvio sabanas. Invadirían los lugares con mucha madera que se encontrarán en estos biomas, como las aldeas o construcciones hechas por el jugador, consumiendo la madera que se encontrarán a su paso. Y como son muy pequeñas, necesitarías de un avestruz o un suricato para acabarla. Está interesante la idea, pero me suena que serían como las raids, pero más castrantes, así que no gracias. Por último están las avestruces. Sería como una fusión de un caballo y una llama. Tendrían la capacidad de ser domesticados y la velocidad de un caballo y serían semi-hostiles como las llamas. El desierto. A este se le hubieran agregado palmeras, de las que parece que no hubieran aportado mucho al juego más allá de un nuevo tipo de árbol y lo que esto conlleva. Ni siquiera parece que crecieran cocos, solo las palmeras y ya está. También vendrían los suricatos, de los que no tengo ni la más mínima idea de qué podrían añadir al juego más allá de su linda presencia. Incluso el equipo de Mojang no sabe qué demonios harían. Encontré post en la comunidad donde decían que se podrían domesticar y algunas otras características, pero ninguna de estas me convenció lo suficiente. Igual, hace relativamente poco se confirmó que se retomará la idea de su inclusión al juego, así que esto lo convierte en el único mob que ha podido resurgir del fracaso. Según la wiki de Minecraft también se añadirían los oasis, pero en el video de presentación no se menciona nada de eso y no encontré información oficial al respecto, así que esta opción solamente traería dos cosas. Quizá fue por eso que perdió en la primera ronda con un triste 17% a su favor. De este año sí estoy bastante de acuerdo con el ganador. Quizá si la sabana no trajera las termitas, otro gallo hubiera cantado. En 2019 se siguió con la misma mecánica que el año anterior. Las Badlands. En estas se agregarían arbustos rodantes, buitres y un nuevo tipo de cactus con flores. Los arbustos rodantes te harían daño si llegan a chocar contra ti, pero sería algo muy insignificante, algo así como el daño provocado por un escupitajo de una llama. Si llegas a romperlos, te darían palos. Los buitres spawnearían en grupos grandes y se la pasarían volando sobre las mesas. En caso de que vean conejos, gallinas o loot en el suelo, bajarán en picada a recogerlo y se los llevarán lejos, haciendo así que tirar un ítem en una mesa sea muy peligroso. Y los cactus floreados no harían nada, solo serían bonitos y ya. Este bioma perdió con un mísero 14% en la primera ronda. Suena extraño que unos cambios así para el bioma hayan tenido tan poco porcentaje de apoyo, pero esto se debe más a la probabilidad de que encontrar un bioma de mesa normalmente es absurdamente bajo. Es como si en una votación metieran a la isla de los champiñones, sería muy absurdo. Los pantanos. Aquí se planeaba agregar botes con cofre, ranas y manglares. Los botes con cofre son solo eso, un bote y un cofre. Son algo así como un bote con cofre o también un cofre con bote. ¿Sí me di a entender? Las ranas serían un mob exclusivo del pantano. Si te acercas a ella recibirías un efecto de veneno por un corto periodo de tiempo. Y los manglares solo serían otro tipo de árbol más. Esto vendría con un cambio total a la generación de los pantanos. Y habría una pequeña posibilidad de que un pequeño chuec viviera en ellos. Ok, esto último fue mentira, pero ¿se imaginan si hubiera sido así? Quizá con esto hubieran obtenido más del 47% que obtuvo finalmente. Al principio estaba en un acuerdo-desacuerdo con la victoria de las montañas, ya que en este año todos los biomas me parecieron increíbles, pero viendo en lo que se van a convertir las montañas estoy más que de acuerdo con su victoria. Y en este 2020 llegamos a la votación más reciente. En vez de ser 4 mobs o 3 biomas, simplemente tuvimos 3 mobs. Es algo absurdo, pero funcionó así. Lo más triste de esto es que probablemente esta sea la última votación. Más adelante explicaré por qué. Moobloom. Este mob, directamente sacado del juego para celulares Minecraft Heart, spawnaría normalmente en el bioma de bosque de flores e interactuaría de alguna manera, Mojang no profundizó en eso, con las abejas. También podrías trasquilarlas y alimentarlas como las champiñacas. Quizás si hubieran profundizado más en sus funcionalidades, hubiera conseguido más que un 28.3 en la primera ronda, siendo eliminada de la votación. Es una lástima, a mí en lo personal me gustaba este mob, no tanto para que ganara la votación, pero sí me gustaría verla en el juego. Iceloger.
Y para terminar el video de hoy, el último perdedor que veremos será el Iceloyer, que viene directo desde Minecraft Dungeons. Sería un mob hostil que únicamente spawnearía en el bioma de las montañas, atacando a cualquier jugador que pasara cerca de ellos con un hechizo de aplastantes bloques de hielo, como en su juego original. Sinceramente, este era mi favorito de este año, y aún no entiendo cómo pudo ganar una skin del calamar que ni siquiera aporta nada al juego. Es solo una skin, ni siquiera genera luz natural, es estúpido. ¿Quién preferiría un mod que añade dificultad y variedad al juego a un pinche calamar? Ahora eso tiene sentido. Fue por esto que dije que probablemente esta sería la última votación, principalmente ya que dos youtubers muy grandes como son Dream y el Rich MC, uno siendo speedrunner y otro un jugador que lleva años en la comunidad, hicieron tweets referentes a que votaran por el calamar. Específicamente, Dream dijo en algunos tweets que seguiría a cualquier persona que demuestre que votó por el calamar. Como era de esperarse, toda la comunidad se enojó con este movimiento, ya que se considera que la votación fue manipulada. Incluso los que votaron previamente por el calamar consideran que este fue un acto muy bajo. Sinceramente no sé qué cartas vaya a tomar Mojang respecto a esto, pero sin duda alguna las votaciones cambiarán de alguna manera. Como dije al principio del video, me encantaría que en un futuro se retomaran algunas de las ideas que no llegaron a ver la luz. No entiendo cómo una empresa del calibre de Mojang y con el alto presupuesto que les da Microsoft no pueden incluir más de una opción al juego por año. Pero bueno, supongo que es por la gran actualización que trae y esto solamente es algo para que la comunidad escoja. Solamente que hay mucho cabrón tramposo. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Me costó mucho recopilar toda esta información, ya que no hay mucho al respecto y tampoco es que yo sea un profesional. Por cierto, algunos de los clips que aparecieron en el video no son de mi autoría. Dejaré los créditos correspondientes en la descripción. Si llegaste hasta acá, dime, ¿estás de acuerdo con los biomas que ganaron? ¿Hubieras elegido algún otro? ¿Qué cambios te gustaron y qué cambios no te gustaron? ¿Qué cambios harías tú para cada bioma? Sin nada más que agregar, muchísimas gracias por ver. Cuídense mucho, nos vemos después. Adiós.